Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Hay líderes que llegan al poder para cambiar la historia, y otros que la reescriben a su conveniencia. Pero ¿qué sucede cuando un hombre promete liberación y al mismo tiempo lo rodea una sombra de dudas? Hoy, desentrañamos el misterio detrás del líder más polémico de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Es un verdadero libertador, un héroe destinado a salvar a su pueblo? ¿O un dictador enmascarado que sigue fuerzas mucho más poderosas y ocultas? Desde el principio de su ascenso, Bukele ha capturado la atención mundial. Pero detrás de sus discursos apasionados y su imagen de salvador, surge una pregunta inevitable. ¿Qué poder guía realmente sus decisiones? ¿Es su mandato una respuesta divina o hay algo mucho más inquietante bajo la superficie? Quédate con nosotros, porque hoy revelaremos la verdad oculta sobre Nayib Bukele y el Dios al que realmente le ora. Para entender quién es Nayib Bukele y cómo ha llegado a convertirse en el líder que es hoy, necesitamos desandar su camino desde sus humildes comienzos hasta la cúspide del poder en El Salvador. ¿Qué secretos guarda este hombre que se presenta como el salvador de su pueblo? ¿Qué principios lo han guiado? ¿Y cuáles ha dejado atrás en su búsqueda de poder? Antes de que Nayib Bukele se convirtiera en el rostro del cambio en El Salvador, ya existía una chispa de ambición y desafío en su mirada. Un joven empresario con un estilo poco convencional, dispuesto a desafiar el sistema y a romper las reglas del juego político. Pero, ¿fue este el comienzo de una misión heroica o el primer paso en un plan meticulosamente calculado? En 2012, Bukele da el primer golpe al tablero político al asumir la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio que, bajo su mando, se transformó en un laboratorio de su visión de liderazgo. Sus proyectos innovadores, como programas sociales para los más necesitados y su enfoque en la educación, encendieron una luz de esperanza en una comunidad que había sido olvidada por la política tradicional. Sin embargo, a medida que Bukele ganaba popularidad y sus discursos empezaban a resonar con más fuerza, algunos comenzaron a preguntarse: ¿qué motiva realmente a este hombre? ¿Es su deseo sincero de cambiar el destino de su pueblo o es el control total lo que verdaderamente busca? Desde sus primeros días en Nuevo Cuscatlán, su nombre empezó a ser sinónimo de un líder visionario, pero también de alguien que no dudaría en usar cualquier herramienta a su alcance para alcanzar sus objetivos. Poco tiempo después, su siguiente movimiento lo llevaría al corazón de El Salvador, la alcaldía de San Salvador. Y con cada paso que daba hacia el poder, la línea entre un libertador y un dictador parecía desdibujarse un poco más. ¿Era Bukele el líder que el pueblo salvadoreño había estado esperando o simplemente un hombre con una agenda oculta? La respuesta, quizás, yace en sus palabras y en las sombras que se ocultan tras ellas. Con cada paso que daba, Nayib Bukele se acercaba más al epicentro del poder en El Salvador. Su llegada a la alcaldía de San Salvador en 2015 no fue simplemente un ascenso político, fue una declaración de guerra contra el sistema tradicional. Usando las redes sociales como su arma principal, Bukele no solo se conectó con la gente, sino que capturó su atención y su esperanza en una nación cansada de promesas vacías. Con una estrategia que mezclaba discursos directos y acciones contundentes, Bukele se convirtió en una figura casi mesiánica para muchos salvadoreños. Su mensaje era claro y resonaba con fuerza: un futuro sin corrupción, sin violencia y con un gobierno verdaderamente transparente. Pero mientras miles lo aclamaban como el héroe que El Salvador necesitaba, otros comenzaron a ver en él algo más que un simple servidor del pueblo.
¿Era esta imagen de líder justo y honesto solo una fachada para un plan mucho más ambicioso? Con el pueblo salvadoreño, cada vez más desencantado por la corrupción y el caos político que reinaba en el país, Nayib Bukele emergió como la figura que prometía un cambio radical. Sus discursos, cargados de pasión y convicción, resonaban con fuerza entre aquellos que habían perdido la fe en los líderes tradicionales. Era como si Bukele supiera exactamente qué decir para encender una chispa de esperanza en el corazón de cada ciudadano. En 2019, Bukele se lanzó a la contienda presidencial y con una estrategia que rompió todos los esquemas, se presentó no como un político más, sino como un auténtico salvador dispuesto a destruir las estructuras corruptas del pasado. No tenía el respaldo de los partidos tradicionales ni las alianzas políticas que suelen definir las elecciones en América Latina. Su fuerza venía directamente del pueblo, de aquellos que creían que un nuevo tipo de líder podía realmente cambiar la historia. Y así, en una victoria histórica, Bukele se convirtió en presidente de El Salvador, arrasando con una mayoría que pocos creían posible. Fue una victoria que dejó boquiabiertos a sus opositores y que generó un fervor inusual en la población. Pero mientras miles celebraban el inicio de una nueva era, otros observaban con cautela, preguntándose, ¿qué tipo de poder llevó realmente a Bukele al trono? ¿Es su mandato el resultado de una verdadera misión divina o un bien calculado movimiento de ajedrez político? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado líderes justos, gobernantes que no solo ostenten el poder, sino que lo usen para el bienestar de su pueblo. La Biblia nos ofrece enseñanzas claras sobre la responsabilidad de un líder ante sus ciudadanos, y esas palabras parecen resonar en la figura de Nayib Bukele. Pero, ¿se alinea realmente su liderazgo con esos principios sagrados o es solo una ilusión cuidadosamente construida? En Proverbios 29:2 leemos: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Este versículo es un recordatorio de la esperanza que surge cuando un líder justo ocupa el trono, alguien que gobierna con integridad y justicia. Bukele se ha presentado como el salvador del pueblo salvadoreño, alguien que lucha contra la corrupción y busca un futuro mejor para su nación. Pero, ¿es este júbilo del pueblo una señal de un verdadero líder justo o simplemente una estrategia bien ejecutada? Otra poderosa referencia se encuentra en Salmos 72:4, que dice: Él defenderá la causa de los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los pobres y aplastará al opresor. Este pasaje describe al líder que se pone del lado de los más vulnerables, luchando por los que no tienen voz y protegiendo a los oprimidos. Muchos ven en Bukele un reflejo de este ideal, especialmente cuando se enfrenta a los problemas de la violencia y la desigualdad en El Salvador. Pero, ¿hasta qué punto su mandato se basa en estos valores bíblicos y cuánto de él está motivado por el deseo de consolidar su propio poder? La pregunta que se cierne sobre Bukele es una cuestión eterna. ¿Es un gobernante que realmente sigue la justicia divina o hay una agenda más compleja oculta detrás de su carisma? La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y aquellos que, bajo la apariencia de justicia, pueden estar al servicio de sus propios intereses. ¿Será Bukele el líder justo que El Salvador tanto necesita? ¿O estamos ante un enigma político que sigue fuerzas que aún no comprendemos por completo? Mientras avanzamos en la exploración del mandato de Nayib Bukele, nos preguntamos, ¿es su liderazgo una respuesta a las oraciones de un pueblo desesperado? ¿O una demostración del poder que un solo hombre puede ejercer cuando sabe cómo manipular la esperanza de los demás? Las respuestas no son simples, pero las revelaremos en los próximos momentos. La Biblia nos advierte sobre aquellos líderes que pueden parecer justos en la superficie, pero cuyos corazones están llenos de intenciones ocultas. En 2 Corintios 11:14 dice: Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta advertencia nos hace cuestionar: ¿será Bukele un líder genuino guiado por principios morales? ¿O hay algo más oscuro guiando sus acciones tras bambalinas? El ascenso de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador ha dejado a muchos preguntándose si estamos ante un líder revolucionario o ante un maestro de la manipulación política. El verdadero poder detrás de su mandato sigue siendo un misterio que apenas estamos comenzando a desvelar. Mientras analizamos el ascenso y la trayectoria de Nayib Bukele, es imposible no preguntarnos: ¿qué impulsa realmente a nuestros líderes? ¿Es el deseo genuino de servir a su pueblo o hay intereses ocultos que guían sus pasos? La Biblia nos recuerda una y otra vez la importancia de orar por nuestros gobernantes, de pedir sabiduría y justicia en sus decisiones, porque un líder justo puede ser una bendición para toda una nación. En 1 Timoteo 2:1-2 se nos exhorta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero al mismo tiempo, las Escrituras nos advierten que no debemos poner nuestra confianza absoluta en los hombres. En Jeremías 17:5 leemos: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. No importa cuán carismático o poderoso sea un líder, solo Dios merece nuestra plena confianza. Es por eso que, más allá de admirar o cuestionar a nuestros líderes, nuestra mayor responsabilidad es orar por ellos, para que Dios guíe sus decisiones y los use como instrumentos para el bienestar de todos. Al final del día, sabemos que el verdadero cambio solo puede venir de lo alto y que ningún hombre, por más prometedor que parezca, puede reemplazar el plan divino. Es innegable que Nayib Bukele ha traído cambios significativos a El Salvador, transformando al país en áreas como la seguridad, la economía y la modernización del gobierno. Su enfoque innovador y su liderazgo han puesto a El Salvador en el mapa como un modelo de progreso en América Central, inspirando a otros países de la región a seguir el mismo camino de desarrollo y renovación. Sin embargo, aunque es justo reconocer su labor y el impacto positivo que ha tenido en su pueblo, no debemos olvidar la importancia de la vigilancia. Un verdadero líder trabaja para su nación, no para consolidar un dominio absoluto sobre ella. Nuestro deber es apoyar los logros, pero también mantenernos atentos para que el poder que tanto ha beneficiado a El Salvador no se convierta en una herramienta de control. Después de todo, la grandeza de un gobernante se mide por su humildad y su servicio a los demás. Si este contenido te ha hecho reflexionar sobre el liderazgo y el poder, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos, familiares y con todos aquellos que buscan entender más sobre los líderes de nuestro tiempo. Juntos podemos seguir explorando las verdades ocultas y profundizar en los misterios que nos rodean. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.